A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos, iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Los pueblos han sido sabios en el momento de distinguir a sus gobernantes. Hubo reyes llamados el Hermoso o el Gordo, y hubo otros apodados el Flaco o el Idiota. Cuando se mira la vida de cada uno de estos personajes, se descubre que los apodos les calzaban a la perfección a ellos, y a los que en otras geografías fueron llamados el Furioso o el Glotón, e inclusive otros conocidos como el Loco o el Bueno. Entre los reyes que la historia recuerda con gratitud, hubo uno llamado Alfonso X, que en la España medieval de las diferentes culturas decidió apoyar y proteger todas las formas del conocimiento. Alfonso X, como rey de Castilla, generó una cultura de síntesis entre judíos, cristianos y musulmanes y creó la primera Universidad Internacional de Traductores. Allí, en Toledo, los intelectuales más destacados de las diferentes religiones encontraron un espacio de respeto y crecimiento, una atmósfera donde lo importante era la ciencia. Alfonso X, que estaba naciendo un día como hoy, 23 de noviembre de 1221, impulsó el conocimiento de los idiomas y la matemática, de la música, la palabra y el ajedrez, y el pueblo decidió llamarlo, con justicia, el Sabio. Alfonso X, el Sabio, desde la distancia que en el tiempo marcan tantos siglos, nos recuerda que más que las creencias individuales de las supersticiones, podremos unirnos alrededor de las verdades universales de la ciencia. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso viaja a México con miras a concretar acuerdo comercial. La Asamblea de Ecuador aplaza el debate de los presupuestos generales. Juez deja sin efecto la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Caso Ispol, jueza pide la extradición de Jorge Cherres. En política internacional, nostálgica visita. Los editoriales serán de José Hernández. ¿Hasta dónde Ecuador se ve en la TRI? Felipe Rodríguez, crimen organizado en cifras y bofetadas. Noticias del día. Presidente Lasso viaja a México con miras a concretar acuerdo comercial. Con miras a concretar un acuerdo comercial con México, el presidente Guillermo Lasso viaja hacia ese país a pesar de que se suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico, a la cual tenía previsto asistir. Su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó en la víspera la visita de Lasso para reuniones bilaterales. Según el decreto ejecutivo 600 del 22 de noviembre, el presidente Lasso lo acompañará a una comitiva de 8 personas integrada por la primera dama y sus ministros de Producción Julio Prado y de Relaciones Exteriores Juan Carlos Holguín. Ambos funcionarios son quienes han liderado la ronda de negociaciones para lograr el acuerdo comercial entre Ecuador y México. En recientes declaraciones, el canciller Holguín dijo que este acuerdo está por concretarse. Ecuador está en horas de negociación del acuerdo, dijo. Además de los ministros, viajarán el jefe de seguridad de Lasso y un funcionario de las Secretarías de General Administrativa, de Comunicación y de Protocolo. Ecuador también aspira a sumarse al grupo de la Alianza del Pacífico, conformada por México, Chile, Colombia y Perú. La inasistencia del mandatario peruano por problemas políticos en su país motivó la cancelación de la cumbre, mientras el presidente chileno Gabriel Boric ya se encuentra en suelo mexicano.
El presidente Lasso y su comitiva retornarán el jueves 24 de noviembre. La Asamblea de Ecuador aplaza el debate de los presupuestos generales. La Asamblea Nacional del Ecuador aplazó el debate de los presupuestos generales del Estado, que ascienden a 31.503 millones de dólares, según la propuesta que presentó el gobierno a finales de octubre. La nueva fecha planteada para este debate es el próximo martes 29 de noviembre a las 10 hora local. El proyecto de los presupuestos prevé un crecimiento económico del 3.1% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar los 122.369 millones de dólares, con una inflación promedio del 2.76%. El déficit fiscal proyectado es de 2.630 millones de dólares, lo que es menor en 3.783 millones de dólares a lo que se presupuestó para 2022. Las necesidades de financiación también serán menores, estimadas en 7.577 millones de dólares frente a los 9.534 millones de dólares del año en curso. En el presupuesto también se ha proyectado una producción anual de 188 millones de dólares en petróleo, el principal pilar de la economía ecuatoriana, cuyas ventas se han calculado a un precio promedio conservador de 65 dólares por barril. Actualmente la producción de petróleo de Ecuador bordea los 500.000 barriles diarios y de ellos un 80% está a cargo de la estatal petrolera Petroecuador y el otro 20% restante a cargo de varias empresas privadas. Juez deja sin efecto la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación y Control Social. El juez Ángel Harry Lindao de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón La Concordia en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas resolvió aceptar a trámite la acción de protección y dictar medidas cautelares a favor de los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, Ivette Estupiñán, Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, quienes fueron destituidos por juicio político en la Asamblea Nacional. El juez alega en su resolución que se verifica en el solo relato creíble de quien presenta la acción, este es el ciudadano Manuel Vicente Párraga Quirós, que se han inobservado e irrespetado nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales en el proceso realizado en el Poder Legislativo, por lo que dispone al presidente de la Asamblea Nacional y al Procurador General del Estado la suspensión de los efectos de la resolución que determina la censura y destitución por incumplimiento de funciones de los 4 miembros del Consejo de Participación y Control Social. El ciudadano que interpuso la acción alega que existe violación al debido proceso en el juicio político, puesto que no se cumplieron los plazos para aprobar el informe en la Comisión de Fiscalización y luego ser tratado en el Pleno del Poder Legislativo. El juez en su resolución también dicta que se deje sin efecto cualquier otro trámite que conlleve la ejecución de la resolución de destitución y además ha solicitado a la Asamblea toda la documentación relacionada al juicio político en contra de los ex consejeros. Caso Ispol, la jueza pide extradición para Jorge Cherres. Jorge Cherres, el principal urdidor de las inversiones fallidas del Ispol, tendrá sus días contados en México. Esto luego de que ayer, 22 de noviembre de 2022, la jueza Yanela Ortiz dispusiera el inicio del proceso de extradición. A través de una providencia pide que toda la documentación sea remitida a la Corte Nacional de Justicia para que este organismo dé por iniciada de manera formal el proceso de extradición de Cherres. La diligencia se inicia luego de que el pasado 11 de octubre de 2022 el Interpol de México se pronunciara ante el pedido de difusión roja que pesa sobre el empresario a quien se le atribuye la desaparición de gran parte de los 950 millones de dólares que hoy hacen falta en las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Ispol. En esta contestación se deja constancia que Cherres ingresó a México desde Panamá el pasado 16 de enero de 2021 en calidad de residente por unidad familiar. El pasado martes 16 de noviembre el Tribunal del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos cambió el estatus judicial en contra de Jorge Cherres, presidente de Ibercom Investment e investigado por prófugo. A ese país también se abrieron procesos en su contra por una supuesta participación en un esquema de soborno y lavado de dinero en suelo americano hecho con dinero del Ispol.
Entrevista del día. Este miércoles en la mañana en Radio Sucesos, Francisco Briones, director del SRI, habló sobre la facturación electrónica y beneficios del RIMPE. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, esta última semana para migrar a la facturación electrónica, cuéntanos un poco cuáles son las expectativas, por qué se ha decidido hacerlo así y bueno, qué se gana cuando todos migramos al sistema electrónico. La facturación electrónica ha sido un proceso de 8 años, en los cuales ha habido una gran transición y en noviembre del año pasado la Ley de Desarrollo Económico planteó un plazo definitivo para ya la transición total, que es este 29 de noviembre, es decir, estamos a prácticamente menos de una semana, 6 días para ese deadline definitivo. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? A partir del 30 de noviembre, el SRI ya no va a dar autorizaciones para la impresión de estos blogs de facturas físicas que todos estamos acostumbrados. Recordemos que normalmente lo que hace el ciudadano o el contribuyente es va a la imprenta con su RUC y dice quiero sacar unas facturas, cuánto cuesta, y luego la imprenta hacía el trámite de pedir una autorización para imprimir esos blogs de facturas físicos. Bueno, eso ya no va a existir, porque con la obligatoriedad de la facturación electrónica todos estamos obligados a pasarnos y emitir documentos electrónicos de pago. Sin embargo, lo que sí vale la pena aclarar es que los documentos físicos, las facturas físicas que estén debidamente autorizadas y con una fecha de caducidad válida, podrán ser siguiendo utilizados hasta la fecha de su caducidad. Bueno, importante entonces, hasta el 30 de noviembre 1.1 millones de contribuyentes a nivel nacional deben estar bajo esta modalidad, excepto los que tienen actividades bajo el régimen de RIMPE Negocio Popular. ¿Qué pasa allí, Francisco? Sí, todos quienes estén obligados a emitir factura por la naturaleza de su negocio tienen que pasarse a la facturación electrónica. ¿Qué pasa con los negocios populares dentro del régimen RIMPE? Ellos no están obligados a emitir factura, por lo tanto no estarán obligados a emitir factura electrónica. Ellos lo que están obligados es a emitir notas de venta preimpresas, y eso sí físicas, eso sí con el típico blog de notas de ventas. Esa es la obligación de ellos. ¿Quiénes son los negocios populares? Solo para dejarlo claro, son todos aquellos negocios pequeños que tienen ventas anuales de hasta $20,000 al año. Ellos son los únicos exentos de emitir facturación electrónica. Todos los demás estamos obligados a emitir facturación electrónica. Importante, 8:27, conversamos con Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas del SRI. Yo recuerdo, Francisco, cuando usted se posicionó en el cargo, mencionaba que quería ser más eficiente en cuanto a la recaudación, y quería preguntarle, bueno, ¿qué resultados han tenido de los controles, sobre todo a grandes contribuyentes, y qué otros procesos también se van a llevar a cabo para controlarlos el año que viene? Mira, al día de hoy tenemos en el efecto o en resultados de recaudación, tenemos aproximadamente un 30% más de recaudación del año pasado, lo cual da cuenta principalmente de la recuperación de la reactivación de la economía. Luego nosotros hemos estado haciendo una serie de cambios y planificaciones de cara al año 2023. Nosotros llevamos en el cargo ya mismo 6 meses, en los cuales hemos estado haciendo una serie de reformas y cambios en esta primera etapa, en esta primera fase, para la atención a los ciudadanos. Hemos reducido tiempos de esperas en devoluciones, por ejemplo, de impuestos, podemos hablar de eso ya mismo, pero también hemos estado planificando y diseñando un nuevo modelo de gestión de riesgos para poder fortalecer el control. ¿Haciendo qué? Ampliando el espectro o la cobertura de control a los contribuyentes. Lamentablemente, por diversos motivos, el SRI o el Ecuador tiene 2.3 millones de contribuyentes, de los cuales históricamente solo se ha controlado, solo se le ha puesto el ojo a unos 400.000 contribuyentes. Es decir, todavía hay muchos contribuyentes que no se los estaba controlando como se debe. Por lo tanto, estamos diseñando un nuevo modelo de gestión de riesgo entre un mix entre uso de datos y ciencia de datos, manejo de información y también automatización y digitalización, poder controlar ahora sí a los 2.3 millones de contribuyentes, y ahí sí poder fortalecer la lucha
contra la evasión. En caso particular que me comentas sobre los grandes contribuyentes, son aproximadamente 600 grandes contribuyentes que hay en el Ecuador en el catálogo del SRI que están clasificados de esa forma. Solo se ha controlado hasta el momento a 200, es decir, hay 400 que no son controlados. ¿Por qué no ha pasado eso? Porque solo hay un solo equipo en la nacional, aquí en Quito, que trata de ver todo. Nosotros, con decisiones de eficiencia y de descentralización, hemos reformado internamente la estructura para armar 3 equipos, uno en Guayaquil, uno en Quito en la zonal y uno en Quito en la dirección nacional, que sea quien dé los lineamientos. De esta forma vamos a poder cubrir y controlar a los 600 grandes contribuyentes y poder lograr mejoras en la recaudación para el próximo año. Ahora, ya se acaba este año y hablamos de metas. Francisco, ¿se va a cumplir o sobrepasar la meta de recaudación planteada para este 2022? Mira, vamos a estar un 10%, estimamos nosotros, por encima de la meta que se había estipulado. Se habían calculado aproximadamente unos 15.000 millones, unos 15.500 millones. Al final del día vamos a estar un 10% más, es decir, vamos a estar aproximadamente en una recaudación de unos 17.000 millones de dólares. A lo cual también hay que sumarle algo de lo que no se habla mucho, son las devoluciones, porque recaudamos 17.000 millones, pero 2.000 millones estamos devolviéndole a todos los ecuatorianos a través de los diferentes incentivos, al sector productivo, al sector exportador, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a las personas naturales que hacen su pedido de devolución de impuesto a la renta, entre otros. Entonces, entre toda esa suma, a los municipios y a los GATS, entre todos este grupo, estamos devolviendo aproximadamente unos 2.000 millones. 2.000 millones que regresan del arca fiscal, una vez recaudados, regresan a la ciudadanía, al sector productivo para financiar y para seguir dando liquidez a la reactivación de la economía. Un caso importante que se haya sobrepasado la meta en un 10%. Sí, al final del día, lo que eso contribuye es un poco a ir cerrando la brecha fiscal, porque si bien uno se puede decir hay excedentes tributarios o hay excedentes petroleros en el sentido de que se recaudó o se obtuvo más ingresos del presupuestado, siempre hay que recordar que el Ecuador vive con déficit. Este año el déficit es de 2.000 millones y por mucho que crezcan los ingresos, todavía no es un crecimiento que logra cubrir el déficit. Lo que te ayuda un poco, en cierta forma, es a no tener que buscar más deudas para poder seguir financiando ese déficit que está, afortunadamente, cada vez más pequeño. Ahora, hablando de la reforma presupuestaria para el 2023, Francisco, el gobierno, entiendo que busca unos 1.023 millones de dólares más en recaudación tributaria, se ha mencionado, pero sin subir impuestos. ¿Cómo lograr esa cifra? Sí, de acuerdo. Número uno, la economía sigue creciendo y por lo tanto hay un crecimiento orgánico, por decirlo así, de la recaudación en torno al crecimiento de las ventas. Eso es importante. Este año también ha sido muy bueno. Hemos observado para las compañías, se van a generar también utilidades que serán pagadas el próximo año en impuesto a la renta. Entonces también ese es otra aporte que le da a este crecimiento. Y luego también es importante considerar esto que hemos venido hablando, el fortalecimiento del control tributario, lo que nos permitirá ir cerrando en la brecha de la evasión y poder ir recuperando esos ingresos. Entonces, yo te diría aproximadamente 2/3 de ese crecimiento que tú mencionas son producto del crecimiento de la economía, son producto también de mejores utilidades que van a tener los agentes económicos, y otro tercio más ya podrá verse los primeros resultados de este fortalecimiento, de este nuevo plan de control que tenemos de cara al próximo año. Por otro lado, también en Radio Sucesos, Rodrigo López Santo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, habló sobre la reforma presupuestaria del 2023. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, la Proforma es un documento económico que genera mucha expectativa, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, porque es al final del día un instrumento con el cual se lleva adelante las metas y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno, con el gobierno de Guillermo Lasso, ganó las elecciones. Entonces, es un documento y básicamente hace que plasmemos, veamos qué tan consistentes, qué tan reales, qué tan optimistas son los supuestos para lograr
las metas que están previstas en ese plan. ¿Por qué? El plan de gobierno es la máxima directriz política y administrativa que se va a implementar en política pública en el gobierno. Si no hay un buen presupuesto, no hay un presupuesto creíble, ¿cómo va a lograr esas metas con las que terminó ganando las elecciones? Entonces es un excelente punto de partida. Respecto a los supuestos, un crecimiento del 3.1% para la economía es un supuesto, de hecho, bastante optimista. Y obviamente, ¿en qué impacta ese optimismo? En que se espera recaudar 1.000 millones de dólares adicionales de ingresos tributarios. Entonces, ahí hay un poco de una inconsistencia. Si la economía, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer al 2.7%, ¿es creíble realmente que logremos ese incremento de 1.000 millones adicionales en recaudación tributaria? Es el primer punto, que es la recaudación neta, porque es la recaudación neta la que ingresa al PGE. 1.000 millones de dólares lo que espera en recaudación neta. Recaudación neta. En recaudación bruta, ok, podría lograrlo. Sin embargo, recordemos que el SRI hace devoluciones de impuestos, y además que el SRI también, o mejor dicho, los GATS ya retienen su propio impuesto al IVA, lo que hace que el gobierno ya no les tenga que transferir el IVA como se lo hacía anteriormente. Entonces, ¿cuánto realmente va a ingresar al presupuesto? Es un mecanismo optimista, es un supuesto optimista, lo que va a crear un poco de incertidumbre que se logre la recaudación. Evidentemente va a haber crecimiento económico al 2.7, pero no sé si la recaudación llega a que se superen los 1.000 millones. Y de hecho, todos están apostando a que esa recaudación nazca enteramente del IVA. El IVA se está incrementando en aproximadamente 1.200 millones de la recaudación. Eso quiere decir un 20% más que el año pasado. ¿Y cómo es eso creíble si es que el Banco Central proyecta un crecimiento en el consumo de los hogares de apenas 6.3%? Entonces lo hace un poco cuestionable. Y claro, si esos supuestos de ingresos no se cumplen, eso profundiza el déficit fiscal. Bueno, qué interesante esto. Y bueno, ¿qué podríamos decir respecto a la brecha fiscal que bueno, dijo el gobierno, lo dijo el ministro también en estos micrófonos, que se ha reducido? Bueno, lo importante aquí es comparar con qué, ¿no? ¿Con qué nos estamos refiriendo? En este caso, el mecanismo o la meta de déficit fiscal que menciona el ministro de Finanzas lo hace comparando la proforma presentada en el año 2021 con miras a 2022. Y recordemos que esa proforma no contemplaba los ingresos adicionales que provinieron de la reforma tributaria que se implementó, que entró por el Ministerio de la Ley y que se implementó el mes de enero. Claro. Entonces, no hay que comparar peras con manzanas, hay que comparar lo que es. Y obviamente esa proforma hay 12 meses de retraso, lo cual no hace una base comparable con lo que realmente se termina ejecutando este año. La idea, y de hecho en la proforma, el Ministerio de Finanzas mandó una proforma comparada con un presupuesto codificado al 31 de agosto. ¿Qué es el presupuesto codificado? Es el presupuesto inicial que se presentó al inicio de año, al inicio del ejercicio fiscal, más todas las reformas presupuestarias que se han hecho, lo cual hace un presupuesto mucho más creíble y mucho más razonable de comparar con respecto de la proforma. Entonces, actualmente estamos hablando de un déficit de 2.600, 2.900 millones. Probablemente el déficit se mantenga. Y si es que a eso le sumamos las presiones de ingreso que acabamos de mencionar y la monetización de activos, la cual tampoco es tan creíble, podríamos estar hablando de un déficit de 4.000 millones de dólares. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Nostálgica visita. El presidente cubano Díaz-Canel, el sucesor designado de la anquilosada dictadura cubana, que cumplió ya 6 décadas en el poder en la isla, es decir, apenas una menos de lo que duró la Unión Soviética entre 1922 y 1992, ha realizado una visita de Estado a Rusia llena de nostalgias por otras circunstancias y por otros tiempos. Al parecer, con las dificultades que manifiestan los herederos caribeños para comprender el cambio experimentado por su anterior inspirador,
ese Estado soviético que se proclamara vanguardia de la revolución, la visita es un viaje en el tiempo a un pasado que borrosamente rememora mejores días en uno y otro país. Eso tal vez explicaría la condición de casi vasallaje y de obsecuencia de un régimen cuyo fracaso es cada día más clamoroso, con su juventud jugándose la vida para escapar de la vasta prisión en que se ha transformado Cuba, atravesando selvas, desiertos o el mar para buscar en otra parte su futuro, con la otrora metrópoli del socialismo real a la que se llamara la patria de la revolución. En su viaje al pasado, Díaz-Canel asume el poco feliz papel de panegirista y de parlante de un régimen que tras la quiebra económica y moral de la Unión Soviética mutó en lo que hoy es, más allá de cualquier duda, la reencarnación del fascismo europeo de 100 años atrás. Tanto el marcado tinte oligárquico unido al liderazgo personalista y mesiánico de Putin, inspirado en el discurso de exacerbado nacionalismo del ideólogo de cabecera del presidente ruso Alexander Dugin, con su visión xenófoba y racista de un nebuloso mundo ruso que se debe imponer de buenas o de malas a países que en 1992 resolvieron seguir cada uno su camino tras el desastre dejado por el Partido Comunista, único actor político en esta sí larga noche dictatorial. Díaz-Canel, a cambio de una estatua de Fidel tan fosilizada y rígida como el dictador cubano, ha expresado, sin sonrojarse, su completa coincidencia con el discurso putinesco que ya prácticamente no se toma en serio ni entre los sectores más radicales de la extrema derecha rusa acerca de la agresión a Ucrania que mañana cumple 9 meses. No deja de llamar la atención las derivas que se han producido en muchos de los estados que por muchos años estuvieron bajo la férula del socialismo real, hacia modelos de regímenes nacionalistas, conservadores, con liderazgos de hombres fuertes, rodeados de poderosos aparatos de propaganda y de represión. Excelente ejemplo de lo dicho es el régimen bielorruso de Lukashenko, que ha devenido en un estado vasallo de Rusia al punto de permitir que, desde su territorio, se lancen ataques terrestres y aéreos contra un país vecino. Esa misma deriva, excepto por lo de hombre fuerte, la ha sufrido Cuba, cuya travesía por el desierto tras el final de la interesada y considerable asistencia soviética tras el derrumbe de la Unión Soviética, encontró al final en Venezuela un nuevo proveedor de dinero, aunque fuera solo temporal, y recursos para extender la agonía del modelo o al menos de su fachada. Díaz-Canel compra, sin ningún beneficio de inventario, el discurso del Kremlin, donde acusa nada menos que a Estados Unidos por la guerra en Ucrania, cuando resulta más que evidente la larga y minuciosa planificación del ataque, cuyo antecedente directo fuera la ocupación y anexión rusa de Crimea en 2014, así como la provisión de entrenamiento y armas pesadas a grupos prorrusos en Donetsk y Luhansk para mantener una guerra larvada que sirviera de pretexto para lanzar la operación especial en febrero pasado. El presidente cubano llega incluso a felicitar a Putin por su decreto de anexión de 4 provincias ucranianas a Rusia, más o menos como si mañana Washington tomara la decisión de anexionarse Guantánamo y 2 o 3 provincias más en Cuba. La visita, en un momento en que cada día el aislamiento internacional a Rusia crece ante las evidencias de crímenes de guerra
y de ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras eléctricas para aterrorizar a la población de cara al próximo invierno, es un gesto que puede resultarle muy costoso a Cuba, que tras haber entreabierto una puerta para buscar entendimientos con Estados Unidos por temas migratorios, obviamente de Cuba a Estados Unidos, puede verla cerrarse de nuevo. Estos movimientos, obviamente, como decía hace un momento, son de Cuba a Estados Unidos, pues a la inversa no existen sino para hacer turismo. Nuevamente, la obnubilación ideológica y el autoengaño geopolítico juegan en contra del sentido común y del realismo. La dictadura cubana haría bien en formularse unas simples preguntas para establecer sus intereses y prioridades, si es el interés por el bienestar de su pueblo lo que la mueve. ¿Cuánto dinero por remesas de sus migrantes recibe Cuba desde Rusia? ¿Cuántos de las decenas de miles de jóvenes cubanos que huyen de la isla son acogidos por Rusia? ¿Qué alimentos recibe Cuba de Rusia? Si la comparación con las mismas preguntas hacia Estados Unidos demuestra las ventajas de alinearse con un Estado desprestigiado a ojos del mundo por su agresión, de alguna manera volvería comprensible la postura. Pero como las respuestas son absolutamente evidentes, esa postura carece de sentido, a no ser que sirva para mantener una fachada basada en slogans vacíos, cada vez menos aceptados por una población desilusionada y escéptica por 60 años de promesas incumplidas, a la que se mantiene sumisa por un sofisticado aparato de represión, posiblemente el único logro de la malograda revolución cubana. A Rusia, el apoyo cubano le sirve para tratar de obtener alguna legitimidad internacional, aun cuando sea de estados como Norcorea, Siria, Nicaragua o Irán, ejemplos mundiales de autoritarismo, opresión y represión. Ser parte de tan selecto club no parecería hacer mucho sentido para las apremiantes y cada día más aparentes falencias de un país que, como su presidente y su régimen, se quedó anclado en un pasado de nostalgias. Hasta aquellos que en su momento cantaron las imaginarias glorias de la revolución han debido, como Pablo Milanés, buscar en otras tierras tratamiento para su enfermedad que el supuesto excelente sistema de salud de la isla fue incapaz de proveer. Milanés, uno de los mimados y privilegiados creadores de la nueva trova, acaba de morir en España, donde expresó su decepción y desilusión por un régimen al que había cantado por décadas. Curioso que, unos días antes, otro grande de la poesía y la música popular, Joaquín Sabina, expresara también grandes reservas hacia gobiernos, partidos y personas que se decían de izquierda, siendo inmediatamente agredido por trolls y por activistas. Como dijera Jorge Cafrune con su canto, porque no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Que la sensatez y la inteligencia vuelvan por sus fueros es sin duda un rayo de esperanza. Muchas gracias. Editorial. ¿Hasta dónde Ecuador se ve en la TRI? Artículo de José Hernández publicado en el portal Cuatro Pelagatos. El país está feliz con el triunfo de la TRI ante Qatar. Enhorabuena. Eso no solo permite mantener vivo el sueño, un paso a la vez de pasar a octavos de final. También la convierte en símil obligado en el cual muchos quisieran ver el país en su conjunto. ¿Por qué no ser un equipo como la TRI? ¿Un equipo que aprende y gana? Habrá que esperar a ver si la TRI ha hecho la pedagogía necesaria en la hinchada que es presuntamente la nación entera, para ver si la masa de sus admiradores ha interiorizado el proceso que ha seguido la selección desde 2002, cuando clasificó al primer Mundial Corea-Japón. Porque una vez puede ser obra del azar, 4,
es ya un método que muestra enfoque y actitud. Antes de 2002, Ecuador era un equipo que parecía condenado a estar en las últimas posiciones en las eliminatorias mundialistas. Y sin embargo, ya había un proceso en marcha que tuvo protagonistas como Dusan Drašković desde 1988 y Francisco Maturana desde 1995. De manera que la primera clasificación obtenida de la mano de Hernán Darío Gómez no se explicó por el número de velas puestas a la Virgen del Quinche. Fue fruto de un proceso. Estar en el cuarto mundial no es entonces obra de la casualidad. Ecuador avanzó a octavos de final en el Mundial del 2006 en Alemania y terminó en el puesto 12. Y en todas las eliminatorias ha clasificado directamente, es decir, entre las 4 mejores selecciones de Sudamérica. Ahora tiene cerca de 90 jugadores jugando fuera del país y 31 en equipos europeos. Estos aciertos resultan de encadenamientos virtuosos, y la realidad futbolística de la TRI recoge y refleja la evolución y crecimiento de los clubes nacionales. El último gran fenómeno en ese sentido es el éxito del Independiente del Valle, basado en su estructura deportiva y su creatividad empresarial. Pero Ecuador no es la única selección que mejora. En ese sentido, el éxito no estriba ya no solamente en estar en el Mundial, lo cual es siempre un inmenso logro. Estriba en sistematizar el encadenamiento de factores que produce buenos resultados. Una tarea más habitual en selecciones europeas que en las latinoamericanas. Por eso hay que ver cómo el país evaluará los resultados definitivos de la selección que reanima, como había ocurrido en otros mundiales. Algunas facturas siempre pendientes. La primera es la disonancia entre la capacidad de alegría que dispensan los jugadores de Esmeraldas versus los factores crónicos de pobreza que hay en esa provincia. De nuevo se han empezado a escuchar discursos y promesas para pagar parte de esa deuda y habrá que ver si se materializan. El hecho innegable es que la selección vuelve a funcionar como un elemento de cohesión nacional. Esto mientras gane. Se trata entonces de un reflejo netamente emotivo que nutre alguna consigna, si se puede, pero carece de soportes reales donde afincarse en el país. Lo mismo ocurrió hace 26 años con Jefferson Pérez al ganar por primera vez para Ecuador una medalla olímpica, o con Richard Carapaz al ganar en el 2019 el Giro de Italia. Esas alegrías son tan poco aquilatadas que resultan insuficientes para generar pedagogías sociales. En este punto, es posible que el país espere imposibles de la TRI, que en los hechos va por delante de las realidades económicas y políticas. Maturana siempre dijo que se juega como se vive. Las expectativas que acaricia la afición hacen pensar que no ve a su selección como reflejo de lo que es, sino como la ilusión de lo que quisiera ser. Si es así, la TRI no servirá de símil. El país no la verá como el espejo en el cual debería mirarse. Y claro que Ecuador y cada ciudadano ganarían mucho en convertir la TRI, haga lo que haga en Qatar, en un referente. Porque ya está entre las 32 mejores selecciones del mundo. Porque está lista a competir con cualquier otra selección. Porque ha venido de menos a más y es producto de un proceso en el cual ha crecido el equipo en general y cada uno de sus jugadores. Y porque los logros que ya están ahí y pueden ser potenciados, se han obtenido basándose en el trabajo, en planes trazados, en actitudes, no en actos de fe, rosarios o peregrinaciones. Pase lo que pase en Qatar, la TRI hace felizmente lo suyo y seguirá haciéndolo. El país político, para solo establecer esa comparación, sigue estancado. Nada ha cambiado para bien desde hace décadas, por no decir siglos. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Crimen organizado en cifras y bofetadas. Felipe Rodríguez, primicias. Ocultas bajo nuestros ojos pululan las organizaciones criminales. Tras el poder de los estados crece el poder de las sombras. Y pese a ser identificables, seguimos creyendo que no viven entre nosotros. Por eso hoy les traigo algunas estadísticas para ver si por fin logramos, como sociedad, ver el problema y entender por qué nuestra pequeña tierra es geonarcóticamente tan importante.
Si bien Afganistán, Myanmar y México concentran el 95% del cultivo mundial de opioides, principalmente para la producción de heroína, el 90% del cultivo mundial de cocaína tiene lugar en Bolivia, Perú y Colombia. Colombia ya sola representa el 60%. La cocaína que se produce en la región genera ingresos de hasta 320 mil millones de dólares anuales. El Producto Interno Bruto de Ecuador fue de 106.200 millones, es decir, la cocaína producida en la región representa 3 veces los ingresos totales de nuestro país. El 40% de este valor se destina cada año a comprar políticos, militares, jueces, policías de todo el mundo. Estamos hablando de cifras de similar valor al comercio internacional de vehículos, de hierro y de acero. Unos 1.5 billones de dólares declarados que circulan por paraísos fiscales al año. Las cifras que mueve el blanqueo de capitales representan el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Los beneficios anuales del tráfico de drogas representan entre el 8 y el 10% del comercio mundial. En Rusia, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado, para 1995 la mafia ya controlaba el 50% de la circulación total de bienes y servicios, el 60% de la actividad de la banca privada y el 70% del sector empresarial. Al día de hoy se calcula que los beneficios económicos de los narcotraficantes rusos aumentaron en un 64.000%. Para que estas cifras sean posibles, quiere decir que deben existir verdaderos imperios criminales. Las organizaciones criminales más poderosas del mundo son la mafia italiana, compuesta por la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta y la Sacra Corona Unita. La mafia rusa, los cárteles mexicanos, la mafia jamaiquina, cárteles colombianos, bandas nigerianas, triadas chinas, yakuzas japonesas, mafias rumanas, mafia albanesa, mafias turcas, mafias chechenas, mafias georgianas, etc. Las organizaciones criminales ecuatorianas trabajan principalmente con cárteles mexicanos y colombianos. Sin embargo, es la mafia albanesa la que con más poder las utiliza como brazo armado y logístico. Me voy a detener ahí porque muchos verán esas cifras y coincidirán conmigo. Si borramos de un brochazo todo el dinero de las drogas que bien lavadito circula por el país y el mundo, una crisis financiera mundial sin precedentes ni retorno haría temblar al planeta. Entonces, ¿por qué debería importarnos el fenómeno? La respuesta es fuerte y clara, porque detrás de la producción de dinero sucio, de las modernas y tecnológicas formas inventadas para lavarlo, no existe la simplista idea de un negocio prohibido. ¿Qué es lo que existe entonces? Sangre, ríos de sangre. El crecimiento clandestino y a la vista y paciencia de todos, perdón por el oxímoron, del mercado de drogas que es siempre directamente proporcional con el crecimiento del nivel de violencia, homicidios, sicariatos, trata de personas, prostitución infantil, reclutamiento de niños para formar parte de grupos armados, terrorismo. Sí, esos billetes no están sucios del metafísico concepto de delito, están sucios de sangre inocente. Y son esos billetes los que terminan corrompiendo a nuestros políticos, quienes por mantener lo evidente en las sombras acaban llevando a la sociedad a la deriva. Es el miedo al que viene y nunca más se va, el miedo paralizante, el miedo real que termina siendo miedo psicótico. Es el terror el que se apodera de nosotros. Es ese terror de ser secuestrados, despellejados, violados, extorsionados, el nuevo concepto de buen vivir. Por eso, esta lucha contra la oscuridad se pelea con luz, alumbrando donde se debe, pero estas batallas parecen ganadas y deben ser peleadas por iluminados, por expertos en seguridad, por quienes por su formación entienden que en el mundo criminal la lógica aristotélica no existe, por quienes entienden que en esta realidad el concepto de causa-consecuencias es estrambótico, que no estamos lidiando con personas, sino con individuos que hablan otro idioma y con quienes no nos podemos comunicar hablando el nuestro. Es por esto que las rencillas políticas de los roedores de siempre, el oportunismo de los carroñeros eternos, los fanatismos de los que emiten balidos en lugar de palabras, no solo sobran, sino que entorpecen la claridad que se necesita para combatir el fenómeno. ¿Y saben qué se requiere además de conocimiento y experiencia para asumir este reto? Agallas para apretar el botón. Felipe Rodríguez, Primicias. Noticias internacionales. La Casa Blanca inicia 6 semanas de campaña contra el COVID-19.
Este martes, la Casa Blanca anunció una campaña de 6 semanas contra el COVID-19 en la que instará a los estadounidenses a obtener su vacuna actualizada, sobre todo en esta temporada cuando las familias se reúnen por las festividades para evitar muertes por COVID-19. Esta campaña se centrará en personas mayores y en comunidades más afectadas por el COVID-19 al instalar 700,000 nuevas ubicaciones en zonas remotas y de difícil acceso en Estados Unidos. Okay, good afternoon, everybody. El equipo de la Casa Blanca para responder al COVID-19 presentó una campaña de final de año para instar a los estadounidenses a aplicarse la vacuna actualizada contra el COVID-19. El especialista Anthony Fauci aseguró que la eficacia en la protección que brindan las vacunas superó las expectativas. Si estás vacunado y reforzado en comparación con una persona no vacunada, es un riesgo 14 veces menor de morir en la era BA.4/5 más reciente en comparación con los no vacunados, y al menos 3 veces menor de tener una prueba positiva en comparación con las personas no vacunadas. La campaña incluye, entre otros apoyos económicos, $350 millones para que los centros de salud amplíen los esfuerzos de vacunación y 700,000 nuevas ubicaciones en zonas remotas en Estados Unidos. Si las personas reciben vacunas actualizadas y reciben tratamiento, si reciben una vacuna actualizada, podemos prevenir esencialmente todas las muertes por COVID en Estados Unidos. Ese es un hecho notable 2 años y medio después de que encontráramos este virus por primera vez en nuestro país. Obtén tu vacuna contra el COVID, vacúnese contra la gripe. A este panorama se le suma la escasez de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias comunes infantiles como la gripe, por factores como una alta demanda y virus como la influenza, según los CDC. Desde la Casa Blanca en Washington, Diva Lizette Cash, Voz de América. UNICEF, preocupado por el aumento de niños migrantes que cruzan la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. UNICEF, preocupado por el aumento de niños migrantes que cruzan la selva del Darién entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, desde principios de este año, más de 32.000 menores han cruzado a pie esta peligrosa región, cifra algo más de un 10% superior al total de 2021. La mitad son menores de 5 años, particularmente vulnerables a la diarrea, la deshidratación y enfermedades transmisibles. Otro dato alarmante es que alrededor de 900 de esos niños viajaban solos, cifra récord que cuadriplica el total del año anterior. Durante la travesía por la selva del Darién, pequeños y mayores se enfrentan a múltiples formas de violencia, incluido el abuso sexual, el tráfico, la explotación, además de la falta de agua y alimentos seguros, las picaduras de insectos, los ataques de animales salvajes y los ríos desbordados. Con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos y en estrecha colaboración con el Gobierno de Panamá, UNICEF ha ampliado su presencia de 1 a 5 centros de recepción en las fronteras con Colombia y Costa Rica y en la ciudad de Panamá. La justicia británica dice que Escocia no puede convocar un referéndum independentista unilateral. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este miércoles que el Parlamento Autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del Gobierno de Londres. La justicia alega que la unión entre Escocia e Inglaterra es un asunto reservado del Parlamento británico. Por su parte, la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, dijo que respeta la decisión del Tribunal Supremo británico, aunque se mostró decepcionada y manifestó que continuará su pelea por celebrar el referéndum. En Londres, el gabinete del primer ministro Rishi Sunak considera que el dictamen ha dejado claro que el trabajo constructivo con el gobierno escocés continuará. La intención de Escocia era convocar un referéndum consultivo el 19 de octubre de 2023. El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. Ataques indiscriminados contra civiles ucranianos, bombardeos de hospitales e infraestructuras críticas en toda Ucrania. Según el Parlamento Europeo, estos son actos terroristas. La Eurocámara ha votado este miércoles por abrumadora mayoría
declarar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Más allá de esta nueva etiqueta, los eurodiputados también quieren que la Comisión Europea y el Consejo actúen con más firmeza. Estas son las palabras del eurodiputado encargado de redactar el texto. Pedimos a la Comisión y al Consejo que desarrollen instrumentos jurídicos especiales, porque de momento la Unión Europea no tiene una normativa de este tipo, como por ejemplo los estadounidenses, que tienen una ley especial sobre la designación de los estados que patrocinan el terrorismo. Además, también decimos que hay que aislar a Rusia cada vez más mientras utilice este tipo de medios terroristas. La votación podría allanar el camino para que Putin y su gobierno rindan cuentas por posibles crímenes de guerra. Pero no todo el mundo está a favor de etiquetar a Rusia de esa manera. Por ejemplo, varios eurodiputados húngaros, cuyo gobierno es uno de los pocos que siguen siendo afines a Putin en Europa y dicen que hay que centrarse en poner fin a la guerra. La Unión Europea debería poner el énfasis en conseguir la paz y conseguir un alto el fuego lo antes posible, y luego una situación que acabe con la guerra, que acabe con el conflicto militar. Los eurodiputados también piden a los gobiernos de la Unión Europea que aceleren el proceso para completar una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin. Y es que a pesar de su alta carga simbólica, la votación no es vinculante, lo que significa que los Estados miembros pueden decidir si la ignoran o no. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.